Estamos a más de año y medio de la pandemia de COVID-19, que aunque ha perdido una fuerza en su promedio mundial, sigue entrando, sigue invistiendo a países enteros. Lo que ha pasado en la India y lo que está pasando ahora mismo en Pakistán, Bangladesh, es desgarrador. Sobre todo de la mano de las nuevas variantes del virus, que es a la que me quiero referir hoy, particularmente a la variedad Delta, del SARS coronavirus 2, que es el virus de esta COVID-19. Cuando el virus muta, como virus de ARN, los virus de ARN mutan con relativa frecuencia. Este virus muta con frecuencia, no tanto como el virus de la influenza, pero cuando muta, esas mutaciones se pueden acumular y pueden significar desde unas mutaciones neutras, donde el virus no cambia su comportamiento, es mutado, pero se comporta igual, o bien que ya se transmita un poco mejor, o bien que escape, como ven, que transmita mejor, o que escape a la inmunidad previa, o que sea más grave. Y entonces, cuando ya hay sospecha de eso, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se les llama variantes de interés, VOI, Variants of Interest. Pero particularmente preocupantes son eso, lo que se conoce como las variantes of concern o variantes de preocupación, de acuerdo con la designación de la Organización Mundial de la Salud. Y estas variantes son las que seguramente van a guiar la entrada del virus a países donde ha entrado muy poco o va a reiniciar brotes en países donde ya había entrado con fuerza, como es en buena parte de América Latina. Y me voy a referir en caso particular al de México, porque puede servir como un buen ejemplo. Aquí voy a describir en esta tabla entonces algunos de esos cambios para que entendamos el poder de estas variantes. Un virus tiene una capacidad de transmisión o viene con una capacidad de escape a las vacunas. Y eso le da un R0, que es el ritmo reproductivo básico, que es cuántas personas a su vez infecta una persona que se encuentra enferma. Por ejemplo, un R0 de 3 quiere decir que el virus va a infectar en promedio, que la persona va a infectar en promedio a otras 3. El virus original, conocido como virus fundacional de Wuhan, pues es la unidad, por eso es neutro en su transmisión, neutro en su escape, y tiene un R0 de 2,5, o sea que un enfermo infecta en promedio a otros 2,5. Cuando el virus sale de Wuhan y entra a Europa, desarrolla las mutaciones como la mutación 614, D614G, que le confería un poquito más de transmisión y no le confería ningún escape a las vacunas, y esa capacidad de mayor transmisión le daba un R0 de 3, un poquito más que la variedad fundacional. La variedad alfa, que se describe posteriormente en el Reino Unido hacia finales de 2020, tenía mutaciones que le daban una sustancial mayor transmisibilidad. Por eso su R0 pasa a 4,5. Pero tiene muy poco escape a las vacunas, o no tiene escape a las vacunas, a la vacunación. Después se describen la variedad beta y gamma, tanto en Sudáfrica como en Brasil. La variedad beta tenía no mucha mayor transmisibilidad, pero tenía mucho escape a la vacunación. Quiere decir que gente vacunada o gente que ya se había infectado, particularmente los que ya estaban infectados, se podrían reinfectar. La variedad gamma, que es la variedad de Brasil, a diferencia de la beta, que es la variedad de Sudáfrica, la variedad gamma ya tenía también un poco más de transmisión con un R0 de 4 y un escape a las vacunas. No tan intenso como la variedad beta de Sudáfrica. Pero si ustedes se fijan, la que da con mucho mayor preocupación, y es la que muy probablemente va a guiar la entrada de la pandemia en este momento a buena parte del mundo todavía, en terceras olas o en lugares donde no ha entrado con fuerza, será sin duda la variante Delta. Esta variante Delta es con mucho la más preocupante de todas. Tiene una enorme capacidad de transmisión, de 8, o sea, un enfermo puede infectar en promedio a 8 susceptibles. Ya se parece un poco, inclusive, a las cifras del sarampión.
En breve, si sigue mutando, seguramente alcanzará 10, 12, que ya son como las paperas o el sarampión. Y tiene una buena capacidad de escape a la inmunidad. Entonces, es sin duda esta la variedad más preocupante. Y en lugares como México, preocupa porque está casi seguramente incrementándose esa cantidad, ya sea porque es poroso a través de los Estados Unidos o porque va a incrementar por cepas que entren del sur a través de lo que se está viendo en Ciudad de México, y le voy a referir a lo que pueda estar pasando en lugares como México. En México, como decía, ya se describió la variante Delta, primero en focos aislados, San Luis Potosí o en la costa del Pacífico, que se controlaron. Pero ahora que está creciendo grandemente en los Estados Unidos, el temor es que entre a México por la frontera de los Estados Unidos, o lo que ya se está describiendo que está ocurriendo en Ciudad de México, que ya se supone que más de la mitad de las infecciones en Ciudad de México son por la variedad Delta. Y si aumenta mucho en Ciudad de México, de ahí con cierta facilidad se puede sembrar al resto de la República. Y puede causar todavía grandes problemas, a pesar de que ya en México mucha gente tiene inmunidad, y a esto me voy a referir aquí. En México se estima que aproximadamente el 70% de la gente ya tiene inmunidad. Somos en México un total de, digamos, unos 127 millones de mexicanos. Si el 70% ya tiene inmunidad, estamos hablando de aproximadamente 90 millones de mexicanos. Estos que tienen alguna inmunidad, inclusive si se infectan por la variedad Delta, vamos a decir que se infecten el 5% en tasa de reinfección, podríamos tener aquí todavía 4.5 millones de infecciones. Solo que se esperaría que estas infecciones fueran de carácter más bien leve. Primero porque muchos de los que están con inmunidad la tienen porque ya se vacunaron. O algunos de ellos ya tienen inmunidad porque están vacunados. Y los que tienen ya inmunidad natural porque se infectaron, si se reinfectaran, tendrían, se supone, enfermedad más leve. Preocupa, sin embargo, este otro 30%, que es el que no tiene ninguna inmunidad, porque no se han infectado y porque no se han vacunado. 30% podrían ser todavía unos 37 millones de mexicanos. Vamos a suponer, con la capacidad de infección que tiene este virus, que todavía entrara en la República de la mano de la variedad Delta. No va a ocurrir casi seguramente un gran velo nacional de infecciones, como ocurrió a finales del 2020 o los primeros meses del 2021. Esto ocurriría ya en regiones donde estaría entrando, porque este virus va a entrar en lugares donde todavía mucha gente no tiene inmunidad. Decíamos que el 70% ya pueden tener inmunidad, pero puede haber lugares de mayor inmunidad o lugares de donde la inmunidad sea sustancialmente menor, y allí estará entrando como focos estatales o regionales o locales. Y digamos que podría todavía infectar en los transcurso de los siguientes 4 o 6 meses, vamos a suponer más o menos un poco al 30% de estos, que serían unos 12 millones de mexicanos, alrededor de eso. 12 millones de mexicanos en los siguientes meses todavía es una cantidad sustancial, y todavía ahí puede haber casos graves. Por fortuna, la gran cantidad de personas que infectaría ya no serían de alto riesgo, se supone, porque los mayores de 40, 50 años ya estarían vacunados. Y vamos a suponer que de estos 12 millones tuvieron una enfermedad seria solamente el 10%, 1.2 millones. Todo esto son números aproximados. Y vamos a suponer que de esos que tienen enfermedad seria, fallecieran el 5%. Vamos a ser muy conservadores. Bueno, todavía eso podría significar 60,000 muertes en México. Vean que esto no se ha acabado todavía. Independientemente de la cantidad de muertos, todavía podría haber una sobrecarga importante de los servicios de salud, saturación de los hospitales en algunas regiones de la República. Y el mensaje entonces es,
Esto no se ha terminado. Desde luego, las cifras siguen bajando, particularmente de la mortalidad. La incidencia empieza a aumentar, sin aumentar mucho la mortalidad, por lo que decíamos todavía, pero eso se puede todavía poner con alguna intensidad en varias regiones de la República. Todavía uso de cubrebocas, evitar los tumultos de personas, ventilar los espacios cerrados en la medida que podamos, porque esto todavía no se ha terminado. Y aquí un mensaje importante para terminar. Esta enfermedad todavía puede ser muy grave, puede ser seria en quien no se haya vacunado. Yo sé que mucha gente no se ha vacunado porque no le ha tocado, pero hay gente que ya le tocó la vacuna y no se ha vacunado. Están seguramente cometiendo un error, yo puedo asegurarlo. ¿Por qué? Si no se vacunan, este virus no es como el virus del sarampión, que si los demás se vacunan, tú eventualmente no vas a tener ningún problema porque los demás te protegen. Aquí este virus va a estar entrando y saliendo y va a volver, si no en esta ocasión, en ocasiones futuras por los que no ha infectado. El que no se vacune, la que no se vacune, casi seguramente se infectará, si no este año, en los años venideros. El mensaje es, esto no se ha terminado, mantén precauciones, vacúnate en cuanto te toque. Muchas gracias.